Viernes 21 de agosto, ya son las 5 de la tarde y desde CNN Chile estamos listos para comenzar a revisar todas las informaciones que están marcando esta jornada de viernes que comienzan con noticias relacionadas con política, con materias internacionales. Le vamos a ir contando todo. Mientras les contamos que durante esta jornada Santiago tuvo una temperatura de 26 grados con 7 décimas y que hasta ahora se registran 25 grados con 7. Se va a mantener esta temperatura durante el fin de semana al menos, para volver durante la próxima semana el invierno y las precipitaciones también a la zona central. Pero comenzamos de inmediato a revisar lo más importante de hoy en titulares. Michelle Bachelet pierde terreno en su carrera por la Secretaría General de la ONU. Cayó de 6 a solo 2 sufragios favorables en la segunda votación exploratoria del Consejo de Seguridad. Desde el Partido Republicano afirmaron que la exmandataria se ha transformado en un hazme reír internacional, mientras que la oposición cree que debe mantener su candidatura. Amenazas obligaron a suspender las clases en 4 universidades de Santiago: la USACH, UDP, Alberto Hurtado y Humanismo Cristiano. El ministro de Seguridad Pública sostuvo que estos hechos no son nuevos y que se han tomado todas las medidas para darle tranquilidad a los estudiantes y las comunidades educativas. De visita a la región del Biobío, el presidente José Antonio Kast salió a blindar al titular Martín Arrau en medio de los cuestionamientos al proyecto de reforma constitucional en la agenda de seguridad. Según el mandatario, gracias a la gestión del secretario de Estado, se han reducido los índices de inseguridad. El presidente de Irán pidió terminar la guerra con Estados Unidos. El mandatario aseguró que su país está en una posición de fuerza y dignidad para concluir el conflicto. Y en el deporte, Universidad de Chile y Colo-Colo definen los últimos detalles para el superclásico del domingo en el Estadio Nacional. Los azules no contarán con Lucas Asadi, quien fue vendido al fútbol sueco, mientras que los albos prepararían el estreno del defensa Iván Román. La carrera a la Secretaría General de Naciones Unidas se pone cuesta arriba para la expresidenta Michelle Bachelet. Las preferencias de la exmandataria cayeron de 6 a 2 en un sondeo informal del Consejo de Seguridad. ¿Cuál es el destino de esta candidatura? Colomba Eichholz aquí nos va a contar las reacciones y qué es lo que se proyecta, cómo siguen las votaciones, además, en esta elección de secretario general. ¿Cómo estás, Colomba? Muy buenas tardes, Mati. Así es, esta es una elección informal que realiza el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Una votación informal. Una votación informal, efectivamente, donde se están sondeando a los diferentes candidatos, a los 8 candidatos a la Secretaría General de las Naciones Unidas. El primero, el straw poll de esta elección, votación informal, se había dado el pasado 30 de julio, donde, como tú decías, Mati, Michelle Bachelet había obtenido 6 votos favorables, pero eso y ese escenario, lo cierto es que cambia durante la jornada de hoy, porque se filtra un resultado de esa votación informal en donde la expresidenta Michelle Bachelet reúne solamente 2 apoyos favorables, lo que la hace caer del lugar cuarto al séptimo lugar de 8 candidatos, que obviamente pone en, por lo menos, cuestionamientos su candidatura, apoyada hoy por Brasil y México. Ayer conversábamos con el exministro de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Gabriel Boric, Alberto Van Claveren, que decía que quizás pudo haber incidido el que nuestro país no haya apoyado formalmente la candidatura de Michelle Bachelet para las Naciones Unidas en este resultado que obtiene entonces la expresidenta Michelle Bachelet. Ahora hablemos, Mati, también cómo se van posicionando los diferentes candidatos. Son 8, como ya decía, mayoritariamente de la región de Latinoamérica y también el Caribe, en donde, por ejemplo, Mati, es interesante conocer cuál ha sido la votación de las demás candidaturas.
Costa Rica vendría siendo la segunda hoy día elegida por parte de manera informal de los miembros del Consejo de Seguridad. Había reunido 10 apoyos el 30 de julio, pero en la votación del 21 de agosto reúne 7 apoyos. Pierde también ahí respaldos la candidata de Costa Rica, posicionando entonces a la candidata de Guyana, Caroline Rodríguez Birquet, con 8 votos favorables. 9 había obtenido en la primera elección, lo que la posiciona, como decía, en el primer lugar. Esto también decían los exministros de Relaciones Exteriores, no solamente Alberto Van Claveren, sino también expertos en esta materia, que deja obviamente un precedente, porque si bien estas elecciones informales, los straw polls, no son vinculantes una con otra, lo cierto es que obviamente va marcando una preferencia por parte de los integrantes del Consejo de Seguridad. Ahora, son 15 integrantes del Consejo de Seguridad, recordemos, Mati, son 5 los que tienen poder de veto, efectivamente, y lo cierto es que en estas elecciones informales que se dan no se conoce quién está votando a favor, quién está votando en contra. Eso es bastante interesante y lo cierto también pone en duda quién está apoyando a Michelle Bachelet en esta elección y quién no la está apoyando. Si, por ejemplo, la pudiera estar apoyando algún miembro con poder de veto, o quizás la podría vetar eventualmente cuando se dé esta elección. Claro, porque no se conoce formal. Nada más que estos números, no se sabe quién fue, qué país. Bueno, es bien incierto. Sí. ¿Cuántos conteos más quedan para ir definiendo las candidaturas? Porque esto no tiene un número determinado tampoco. No, esa es una muy buena pregunta, Mati. De hecho, Heraldo Muñoz, exministro de Relaciones Exteriores, justamente planteaba que en elecciones anteriores, para lograr la Secretaría General de las Naciones Unidas, justamente es usual que se vayan dando estos straw polls, pero no hay un número exacto de elecciones informales que se tengan que hacer previo a ya esta elección de manera oficial, con los vetos de los miembros que tienen poder de veto, valga la redundancia, para luego pasar a la Asamblea General. De hecho, no hay una fecha. Exactamente. Heraldo Muñoz decía, por ejemplo, que en las elecciones anteriores para la Secretaría General de las Naciones Unidas hubo aproximadamente entre 6 y 7 straw polls, y obviamente como no son vinculantes, lo cierto es que también algunos parlamentarios hoy día de oficialismo, de oposición, bien digo, decían que esto no hace que se derrote la candidatura de Michelle Bachelet en absoluto, que finalmente simplemente se va sondeando lo que es la posibilidad y la viabilidad de su candidatura, que eso es lo que se busca lograr en estas elecciones informales. Después, Mati, se habla de las papeletas diferenciadas. Las papeletas diferenciadas son cuando se distinguen los votos de los 5 miembros permanentes. Ahí es, por ejemplo, para ponerlo de manera gráfica, cuando los 5 miembros permanentes, ¿no es cierto?, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Rusia, China, ponen esta, por decirlo, una tarjeta roja a las candidaturas que ellos quieren vetar. Bueno, ese es el único momento en el que una candidatura se veta. Efectivamente, ese es el único momento cuando una candidatura se veta. Cuando se veta, ya la probabilidad de que pase a la Asamblea General es prácticamente nula, porque para la Asamblea General tiene que pasar el candidato con mayor posibilidad de obviamente, ganar la Secretaría General de las Naciones Unidas, al menos con 9 apoyos favorables de los 15 miembros del Consejo de Seguridad y sin ningún veto por parte de los 5 miembros. Y eso, lo cierto es que hasta ahora, según los sondeos, que decía, son sondeos informales, lo estaría logrando la candidata de Costa Rica o bien la candidata de Guyana, que son las preferidas de los sondeos que se han realizado de manera informal. Ahora, Mati, lo cierto es que durante también este proceso de los straw polls, de estas elecciones informales, los candidatos o candidatas pueden retirar sus candidaturas por la poca viabilidad que los mismos 15 miembros del Consejo de Seguridad van viendo respecto de la posición, la candidatura de los aspirantes a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Es por eso que ayer el exministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, además de decir que probablemente sí incidió que Chile, el presidente José Antonio Kast, no apoyara la candidatura de Michelle Bachelet en este resultado, decía que México y Brasil, los países que hoy día apoyan la candidatura de la expresidenta, van a tener que evaluar y decidir si retiran la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet. Eso es usual, eso se hace en el proceso de estas elecciones internas informales. Eso también podría pasar con otros candidatos que no reúnan los apoyos favorables. Recordemos además que Brasil está en una situación bastante compleja con Estados Unidos, por lo tanto también ahí hay una dificultad más a la candidatura de la expresidenta Bachelet. México tiene una relación que probablemente no vetaría a Estados Unidos, una postura solamente presentada por México, porque son vecinos, tienen una relación muy estrecha. Sería muy fuerte vetar, pero podría vetar al candidato que presente Brasil, y en este caso es la expresidenta Bachelet. En todo caso,
lo que se ha dicho en el círculo de la expresidenta Bachelet es que ella lo que también quiere con esta candidatura es mostrar qué es lo que debe ser Naciones Unidas, y eso se realiza solamente a través de estas exposiciones. Por lo tanto, mientras más avance, más exposición tiene este discurso. Claro, de dar a conocer su programa, que mucho tiene que ver con reformar las Naciones Unidas. Ayer también lo decía el exministro Van Claveren, que la misma expresidenta Bachelet, en lo que ha sido el proceso de esta candidatura y de la campaña, se ha reunido obviamente con altas autoridades de los diferentes países, obviamente también de los que forman parte del Consejo de Seguridad, pero los que tienen poder de veto. Y eso, obviamente, el mostrarse, el también participar en los debates de las Naciones Unidas, ayuda a que ese mensaje, Mati, pueda, como tú decías, llegar a diferentes países que finalmente van a representar y tener representación en las Naciones Unidas. Vamos, Mati, a pasar a revisar lo que decía ayer, previo a que se conociera este resultado, el exministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, quien también hablaba sobre finalmente lo que generó la candidatura de Michelle Bachelet, que el presidente José Antonio Kast no la haya decidido apoyar. Así que revisemos sus declaraciones. Habrá que evaluar si se sigue con la candidatura y en qué términos, pero esa es una evaluación que le corresponde a los países que han presentado la candidatura, porque no podemos olvidar que esta es una candidatura de dos países muy importantes de América Latina y muy amigos de Chile, como Brasil y México. El no tener el apoyo del presidente José Antonio Kast y por ende del gobierno de Chile, ¿afectó definitivamente, cree usted, la candidatura de Michelle Bachelet? No sé hasta qué punto, pero obviamente, digamos, la debilita, obviamente, de eso no hay ninguna duda. Claro, la debilita, obviamente, decía el exministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, que el presidente José Antonio Kast no haya apoyado esta candidatura. Ahora, exministros de Relaciones Exteriores, tanto Alfredo Moreno, Heraldo Muñoz, dicen que no necesariamente influyó el apoyo de Chile, por lo menos en lo que son estas elecciones informales, dado que de todas maneras tiene apoyos, y Mati, tú lo decías, de países muy importantes de la región, Brasil, México, y obviamente su calidad de expresidenta de la República, en este caso de nuestro país, ayuda también a lo que es su posicionamiento como una exautoridad de un país, obviamente apoyado por, como decía, Brasil y México. Ahora llama la atención también, Mati, cómo se van posicionando los otros candidatos, porque al comienzo, cuando de hecho recuerdo estábamos hablando sobre si José Antonio Kast iba a apoyar o no la candidatura de Michelle Bachelet, se hablaba mucho de Rafael Grossi, también alineado con el presidente Javier Milei, que obviamente tiene una ideología más similar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Grossi hoy día en estos straw polls queda entonces en tercer lugar, había tenido 7 votos favorables en la elección del 30 de julio y hoy nuevamente reúne esos 7 apoyos favorables, ahora 4 en contra y 4 sin opinión. Aquí hay 13 calificaciones, 3 votos que pueden ejercer los miembros del Consejo de Seguridad, que vendría siendo encourage, es decir, apoyo esa candidatura, luego también discourage, no la apoyo, y no opinion. Entonces no hay ahí una referencia respecto de apoyar o no a los diferentes candidatos. Lo que según Heraldo Muñoz, exministro de Relaciones Exteriores, dice relación con una dispersión de votos. Y con una dispersión de votos, Mati, como sucede en cualquier elección, genera entonces la posibilidad, en este caso, de las straw polls, de estas elecciones informales, se sigan realizando para poder llegar al mayor consenso respecto de qué candidato es más idóneo. Como decía entonces, Rodríguez Birquet y Greenspan de Costa Rica y Guyana vendrían siendo las que generan más apoyo, pero de todas maneras, la candidata de Guyana generó una sorpresa cuando ella presenta su candidatura y hace su primera exposición. Eso es lo que se dice luego de escucharla la primera vez, y es por eso entonces que tiene estas votaciones. Fue, digamos, un peso político que no estaba siendo considerado. Sí, de hecho, el 30 de julio yo estoy revisando Caroline Rodríguez Birquet, que justamente es de Guyana, Mati, el 30 de julio, como decía, tuvo 9 votos favorables y después el 21 de agosto 8 votos favorables, la que la convierte entonces ahora en la favorita por, como tú bien decías, Mati, este discurso que ella entrega frente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y luego también, como decía, Costa Rica. Costa Rica también es un caso relevante, Mati, porque, y lo decía el exministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, porque no tiene una ideología similar al actual gobierno en Costa Rica, y eso de alguna manera se repite con nuestro país, con Michelle Bachelet y el presidente José Antonio Kast, pero de todas maneras el nuevo gobierno
gobierno de Costa Rica sí decidió seguir adelante apoyando la candidatura de Rebecca Greenspan. Entonces también ahí el ex canciller Van Claveren hacía alusión a que aquí es una política de Estado poder apoyar la candidatura de alguien que se está presentando al cargo más importante de la organización internacional más conocida, más relevante a nivel mundial. Hacía también esa comparativa y es interesante también verlo porque finalmente Rebecca Greenspan hoy día se posiciona en el segundo lugar con 7 votos favorables. En la primera vuelta de las straw polls, el 30 de julio, de hecho, Rebecca Greenspan obtuvo 10 apoyos favorables. Y como yo decía, para justamente poder pasar a la Asamblea General con una recomendación bastante favorable para convertirse en secretaria general de las Naciones Unidas, se requieren, Mati, al menos 9 votos del Consejo de Seguridad. Lo cierto es que Rebecca Greenspan los ha obtenido en estas 2 ocasiones, por lo menos en la primera con 10 votos favorables, así que va a ser interesante también ver cómo se van dando las siguientes elecciones internas informales que son usuales para el proceso de la candidatura de las elecciones para la Secretaría General de las Naciones Unidas. Vamos a pasar a revisar ahí también qué decían ex cancilleres. Hoy día conversamos con Alfredo Moreno y también con el ex ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, así que veamos también cuál es el análisis que ellos hacen respecto de la candidatura de la expresidenta. Tendremos que analizar con serenidad esta nueva votación en el Consejo de Seguridad, donde la señal es que ningún candidato o candidata es favorito, puesto que quienes lideraban la encuesta pasada han caído en los apoyos. La expresidenta Michelle Bachelet decidirá los pasos a seguir junto a Brasil y a México. Por cierto, nos habría gustado un mejor resultado, pero este es un proceso complejo, un proceso difícil y de hecho el Consejo de Seguridad ahora tiene una tarea difícil por la dispersión de votos. Esta votación se hace entre los miembros del Consejo de Seguridad, ¿no? Por lo demás es una votación sin que se conozcan los nombres. Usted comprende que nada de lo que puede hacer Chile podría haber cambiado esa votación. Los países, más aún haciéndolo sin siquiera que se conozca qué país es, dicen en forma muy genuina lo que les parece y es como una especie de consejo, ¿no? Si debe perseverar, si no se debe perseverar, si es neutro. Y para continuar también con la explicación que estaba entregando el exministro Alfredo Moreno, justamente se hace referencia a un consejo, una recomendación que finalmente le entrega el Consejo de Seguridad, recordemos, con 15 miembros a la Asamblea General. Ahora, más que una recomendación, lo cierto es que es una decisión finalmente que toma el Consejo de Seguridad y que le entrega a la Asamblea General donde se proclama el candidato o candidata que va a ser la secretaria o secretario general de las Naciones Unidas. Históricamente, de hecho, Mati, se ha tomado como esta resolución que toma el Consejo de Seguridad como cierta, automáticamente proclamada por la Asamblea General. No ha sucedido en la historia de las Naciones Unidas que el Consejo de Seguridad recomiende a alguien que luego no logre ser secretario general por parte de la Asamblea General. Así que eso por lo menos en el proceso como debería estar funcionando en las próximas semanas, porque también cabe señalar que el 31 de diciembre Antonio Guterres deja el cargo de secretario general de las Naciones Unidas después de 10 años, para luego el 1 de enero del 2027 asuma el próxima secretario general de las Naciones Unidas. Así que tienen todavía tiempo para decidir quién va a ser el secretario o secretaria general de las Naciones Unidas, pero Mati, bastante acotado diría yo en lo que ha sido también estas elecciones informales, internas al interior del Consejo de Seguridad de este organismo internacional. Ahora vámonos al plano nacional, porque obviamente la figura de la expresidenta Michelle Bachelet había sido polémica respecto de si apoyar o no su candidatura para las Naciones Unidas. Recordemos, este fue un debate de meses, cuando incluso el presidente José Antonio Kast era candidato y en diferentes puntos de prensa constantemente le consultábamos respecto de si iba a apoyar o no la candidatura de la expresidenta. Esto entonces se replica ahora entre los parlamentarios, parte de los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara y del Senado, en donde la oposición dice que el presidente José Antonio Kast le haya quitado el apoyo a Michelle Bachelet incidió entonces en estas elecciones informales que se están realizando, mientras que, por ejemplo, Cristian Araya, el diputado del Partido Republicano y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, dice que estos puntajes, estos resultados que vamos conociendo, dan cuenta de la tesis del gobierno del presidente José Antonio Kast que lo llevó a no apoyar esta candidatura, que finalmente decía el presidente José Antonio Kast en su momento, también el gobierno, que ella no iba a tener los mejores resultados en esta candidatura, entonces no había razón para
para apoyarla y desembolsar dinero por parte de nuestro país para avanzar con eso. Bueno, desde La Moneda hay fuentes que dicen que ellos no se sienten responsables de lo que está sucediendo con la candidatura, que tampoco lo están siguiendo y que en todo caso estas votaciones demuestran precisamente esto, que ellos pensaban que no iba a prosperar y por eso no habían dado el apoyo. Ese es en todo caso en el reporteo en off lo que se dice en La Moneda. Pasemos a revisar también ahí entonces qué dicen los parlamentarios, muy similares, algo de lo que dice el diputado Cristian Araya sobre esta tesis también que se sostiene, como tú decías, Mati, en la interna en La Moneda. Michelle Bachelet debe mantener su candidatura hasta el final, porque todas estas etapas son preliminares, no son vinculantes, razón por la cual el escenario final que se configure todavía falta para eso. Y Michelle Bachelet sería un tremendo orgullo para Chile y para América Latina, producto de que sería una compatriota nuestra, una mujer con trayectoria y con estatura para llegar a dirigir Naciones Unidas. La candidatura de Michelle Bachelet terminó siendo un fracaso, un hazmerreír internacional que demostró que esta imagen que tanto idolatran en nuestro país a nivel internacional no es tal. No logró congregar mayores voluntades y esperamos que una vez por todas se cierre este capítulo vergonzoso para las relaciones exteriores de nuestro país. Lamentablemente de parte de la izquierda se intentó hacer un juego de ajedrez para complicar al actual gobierno. Michelle Bachelet no iba a ser electa, eso lo tenían absolutamente claro, pero insistieron. ¿Para qué? Para intentar generar una cuña, una división entre nuestros compatriotas. Esperamos que una vez por todas este capítulo se cierre y podamos volcar todos los esfuerzos en enfrentar la crisis de seguridad y la crisis económica que afectan al país. Los militantes del Partido Republicano, el propio gobierno, que son acérrimos seguidores de Donald Trump y todas sus políticas, por supuesto, y que prefirieron traicionar la candidatura de una compatriota, deben estar muy felices, muy contentos, pero aún no se dice la última palabra. Y pase lo que pase, nunca contarán ni con la cuarta parte del cariño que el pueblo chileno le tiene a Michelle Bachelet. Ahora, hay parte de algunas reacciones, Mati, que estamos viendo entre los diputados y también senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores desde las respectivas cámaras. Ahora queda saber, y como muy bien decía el diputado Nelson Venegas, todavía la elección final que se va a dar en el Consejo de Seguridad. Obviamente, si es que van a haber países con poder de veto que ejerzan el veto sobre la expresidenta Michelle Bachelet, como va avanzando en estos straw polls, pero también la decisión que pueda tomar eventualmente Brasil y México respecto de la candidatura, si seguir promoviéndola o no, dependiendo de los resultados también que se vayan conociendo. En todo caso, debiera ser la elección fines de octubre, noviembre, alguna de las fechas estimadas. Pero ayer se presentó una nueva candidatura que no tuvo ningún voto, pero se sigue moviendo ahí las candidaturas. Muy bien, muchísimas gracias, Colomba. Que tengas una buena tarde. Igualmente, Mati. Y a esta hora de la tarde les queremos informar de una publicación del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, que ha posteado lo siguiente. Dice: la cooperación entre Estados Unidos y Chile para enfrentar al crimen organizado sigue avanzando. Las realidades y retos son diferentes en cada país, pero el problema cruza nuestras fronteras. La firma de Chile el 12 de marzo de la declaración de la America's Counter Cartel Coalition reafirma nuestro compromiso de profundizar la cooperación bilateral y regional frente a las amenazas que afectan a nuestro hemisferio, y publica este documento que ahí les estamos mostrando del 12 de marzo de 2026, firmado por el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros. Fernando Barros, que durante la semana recién pasada dijo, luego de regresar de una cumbre con el secretario de Guerra de Estados Unidos, que nuestro país está evaluando que no va a ser el patio trasero de nadie. Sin embargo, aquí sale este posteo de el embajador de Estados Unidos, recordando entonces que el ministro firmó. ¿Y qué es lo que ha firmado? Es una declaración de 4 puntos que dice, en el número 1, ampliar la cooperación multilateral y bilateral para fortalecer la seguridad en el hemisferio
occidental. 2, cooperar en las siguientes esferas: esfuerzos a nivel de todo el gobierno en materia de seguridad fronteriza, la lucha contra el narcotráfico y el narcoterrorismo, la protección de infraestructura crítica y otras esferas que se determinen mutuamente. Este es bastante amplio. En el punto 3 dice promover la paz a través de la fortaleza para hacer frente a futuras amenazas a nuestros intereses mutuos. Y finalmente, en el punto 4, unirnos a una coalición para combatir el narcoterrorismo y otras amenazas compartidas que enfrenta el hemisferio occidental. Firmada en Santiago el 12 de marzo de 2026 en los idiomas inglés y español, siendo ambos textos igualmente auténticos. Por parte de Defensa no habrá declaraciones sobre esta publicación del embajador de Estados Unidos. El canciller, recordemos que está en China, y hasta ahora, bueno, la diferencia de hora con China son aproximadamente las 5 y algo de la mañana, por lo tanto habrá que esperar entonces alguna reacción por parte de la Cancillería, pero por parte al menos del Ministerio de Defensa no habrá una respuesta a esta publicación del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, y que, bueno, justo y coincidentemente sorprende al canciller en China. Vamos a ver entonces cuáles van a ser las reacciones a esta publicación, que es una forma sin duda de presión por parte del embajador de Estados Unidos en nuestro país. Bueno, y luego de este posteo que sin duda será polémico, seguimos hablando de otro de los temas que ha acaparado la atención durante esta semana, porque el presidente José Antonio Kast salió a blindar al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, esto luego de los cuestionamientos por los cambios constitucionales que están incluidos en la agenda de seguridad y específicamente en esta reforma constitucional presentada por el gobierno el día lunes. Y aquí está Francisca Cárdenas para contarnos cómo siguen las reacciones, cómo siguen las conversaciones, además a nivel político y parlamentario para modificar el texto inicial. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Se vienen varias reuniones importantes entre el viceministro Claudio Alvarado, quien va a tomar un rol más protagónico, también encabezando distintas instancias con parlamentarios, principalmente, por supuesto, con senadores del oficialismo, para poder conversar sobre estas modificaciones que se quieren hacer a la reforma constitucional en materia de seguridad. Lo vimos ayer también, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, reunido con parlamentarios de la UDI, de Renovación Nacional, y hay varios aspectos que ya el gobierno se abrió a negociar a una semana, recordemos, que solamente el lunes se ingresó esta reforma al Congreso. Principalmente con respecto al estado de excepción constitucional, porque en los borradores se hablaba de justamente una cantidad de extensión del estado de excepción de 30 días y lo que se le ha pedido al ministro Arrau es que se pueda respetar lo que estaba en los borradores iniciales, es decir, reducir esa cantidad que plantea el gobierno de 120 días vigente por parte que lo decreta el presidente de la República, que después se pueda prorrogar 120 días más, que se pueda reducir a 30, al igual como ocurre con el estado de emergencia en la macrozona sur de nuestro país. De hecho, Mati, durante esta jornada el presidente está en la región del Biobío, está también ahí el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. Han tenido varios encuentros con empresarios, con parlamentarios y distintos actores del mundo político, y durante esta jornada justamente el presidente José Antonio Kast, en medio de un encuentro empresarial con la CPC, con distintos actores, habló no solamente de lo rápida que fue la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional, sino que también de lo que esperan en materia de seguridad. Y también de que la gente, decía él, se le acerca y le dice: ¿usted quiere modificar la Constitución? No, lo que queremos mejorar, dice él, es la seguridad pública, y además respalda al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, en medio de cuestionamientos, Matilde, entre los partidos oficialistas de quién tuvo la responsabilidad final y quién elaboró finalmente esta reforma así, tal y como está, o cómo se dieron esos detalles finales a la propuesta antes de que fuera ingresada al Congreso. ¿Qué pide principalmente la UDI y Renovación Nacional? Que se pueda sacar de la reforma el interceptar las comunicaciones, y también esta cantidad de días que te decía yo, de reducir de 120 a 30 días el estado de excepción, entre otros elementos. Bueno, hoy día publica el presidente de la UDI con el vicepresidente una carta. Sí. Viene
explícita, nada menos que en el diario El Mercurio, donde precisamente dicen que están adhiriendo a la postura del gobierno de aumentar la seguridad, pero que creen necesario hacer modificaciones. Que es finalmente para poder asegurarse de lo que es la idea de legislar, poder aprobarla, pero después en particular... Pero es un indicador político bien llamativo que tengan que publicarlo en El Mercurio. Sí. Me llamó la atención. Sí, de hecho, de eso justamente te iba a hablar, de las cosas que se mencionan en esa carta, donde piden respetar las bases de la Constitución, es decir, esta modificación que se quiere hacer al artículo 1, de poder garantizar la seguridad, pero explícitamente como seguridad pública, también dejar los detalles de seguridad para las leyes, dicen ellos, incorporar un capítulo sobre terrorismo y crimen organizado y dejar bien clara las atribuciones de las Fuerzas Armadas. Es también lo que se pide, además de estas cosas que se pretenden también modificar por parte de Renovación Nacional. Así que pasemos a escuchar parte primero de lo que dijo el presidente de la República durante esta jornada. Hoy día no estamos discutiendo de la Constitución, estamos discutiendo de una pequeña reforma constitucional. Pasamos por 2 procesos constituyentes. Y nos dicen, oiga, usted sí quiere seguir modificando la Constitución. No, queremos mejorar la seguridad. Hoy día nos dicen, no, faltó trabajo prelegislativo. Yo primero vería el vaso medio lleno. Vean lo que ha logrado el ministro en bajar los índices de inseguridad en nuestra nación en los meses que lleva en el cargo y en los meses que llevamos en el gobierno. Han bajado los homicidios, han bajado los secuestros, ha aumentado el decomiso de drogas, se ha hecho un control fronterizo importante. Bueno, ahí parte de las declaraciones del presidente, respaldando también la labor del ministro de Seguridad Pública, quien también durante esta jornada dijo, Mati, que están abiertos a hacer modificaciones a la reforma. Pero dice que los parlamentarios tendrán que enfrentar a sus electores. Sí, también. Pero yo creo que eso también es un mensaje a la oposición, quien está en una negación a la reforma y además ya han dicho que la van a rechazar. Que también era parte de una estrategia que se hablaba por parte de La Moneda para poder presionar a los parlamentarios de oposición. De hecho, durante esta jornada, pero claro, podría haber sido el diseño original, pero terminaron teniendo que seducir a los propios. Claro, también. Y lo otro, Mati, que es el tema de estas recriminaciones cruzadas con respecto a quién elaboró el estado de excepción, esta propuesta que está dentro de la reforma. Y hay una teoría que ha estado circulando dentro del oficialismo, que es, por ejemplo, que hubo una cierta estrategia por parte del gobierno para poner a prueba quizás cómo iban a ser esas reacciones parlamentarias en el oficialismo con estos borradores. Yo conversé durante esta jornada con algunos senadores en el medio del reporteo, un par de llamados telefónicos, y lo que dicen es que más allá de eso ellos piensan que hubo improvisación con respecto a presentar esta reforma, que todavía comunicacionalmente el gobierno se equivoca, decían durante esta jornada algunos senadores, y que todavía se siente un poco como que están en campaña por parte del presidente José Antonio Kast al no conversar con los parlamentarios los detalles de la reforma y ingresarla durante esta semana al Congreso de una manera muy apresurada, me decían durante esta jornada algunos parlamentarios. De hecho, el lunes el viceministro Claudio Alvarado, Mati, se va a reunir con parlamentarios, con las dirigencias de los partidos oficialistas. Esto va a ser aparte de lo que es el comité político ampliado, las reuniones que se dan los días lunes en La Moneda, va a ser una reunión exclusivamente con parlamentarios de esos partidos para hablar de la reforma de seguridad. Así que eso también hay que ver cómo va a estar esa reunión. Pasemos a escuchar también parte de algunas reacciones, porque, por ejemplo, el senador Rojo Edwards ha dicho durante esta jornada, y lo han dicho así también otros parlamentarios, que faltó justamente trabajo prelegislativo con los parlamentarios en el marco de la reforma. Bueno, todos indican que no hubo. Lo que existió es una falta de trabajo prelegislativo que hubiese ayudado a calibrar la propuesta. Pero lo importante es la apertura que ha mostrado el ministro a restringir parte de esta misma propuesta constitucional en la línea que pedimos los senadores. Debemos reducir la duración, definir el polígono de territorio, mejorar la rendición, entre otras cosas. Chile necesita herramientas reales contra el crimen organizado y por eso valoramos el trabajo que está teniendo el ministro Martín Arrau con la UDI. Como partido buscamos un estado de excepción acotado a 30 días, renovable, y que cada intercepción de comunicaciones cuente con autorización judicial. Así le damos a las policías las facultades que necesitan, con reglas claras y control, para tener una seguridad
más eficaz, pensando siempre en el bien común de las personas. Claro, hay parte de las declaraciones de algunos parlamentarios de la UDI, también del senador Rojo Edwards, que ha sido bastante crítico con respecto a esta forma en la que se ingresó la reforma al Congreso, y también porque hay que recordar que se van a extender los plazos, Mati. Ya no es suma urgencia, ya no son 15 días, sino que se van a extender porque debe pasar por 3 comisiones en el Senado, debe comenzar la tramitación y discusión en la Comisión de Constitución del Senado, y además hay que ver cuándo se va a votar en general. Hay varias opciones, puede que se comience a tramitar en la Comisión de Constitución y se comience a revisar la reforma en detalle, y ahí hay tiempo, dicen los senadores, para poder introducir modificaciones, indicaciones, pero también puede ser que se dé la votación, digamos, en general, y ahí se corre el riesgo de que se pueda archivar por un año si es que se llega a rechazar la reforma y si el gobierno no tiene los 29 votos. Ahora, hemos conversado con algunos parlamentarios del oficialismo y dicen que principalmente desde Chile Vamos van a buscar apoyos también y algunos respaldos, aunque sea difícil, dicen ellos, en el socialismo. Son 29 los que necesitan votos en el Senado. Por eso quieren apuntar al socialismo democrático, o quizás al senador Pedro Araya, que ha sido bastante crítico con la reforma. Dice, de hecho, que la retiren. Sí, que la retiren, al igual que el senador Matías Walker durante los últimos días. Y también porque hay que recordar que él fue un voto clave en el Plan de Reconstrucción Nacional, ambos. Entonces, que digan eso ahora y que pidan que incluso se retire la reforma porque el gobierno puede hacerlo, es bastante duro, como tú decías, Mati. Hay otras reacciones también, pasemos a escuchar lo que han dicho. Si nos critican porque proponemos muchas cosas en términos de seguridad y hay espacio de negociación en el Congreso, bienvenido sea, será el Congreso el espacio donde podamos legislar, discutir, para eso están las comisiones. Las principales críticas que se han recibido han sido los plazos del estado de excepción, que estamos totalmente llanos, no es una línea roja para nosotros eso, la afectación de prestaciones sociales, homologando la norma constitucional que hoy día para los que son condenados por terrorismo, que tienen 15 años de inhabilidad para cargo público y para ser director de escuela. Bueno, y si eso genera molestia, un poco una línea roja para nosotros. Claro, hay parte entonces de las declaraciones también del ministro Arrau, con quien está encabezando estas reuniones con los parlamentarios, Mati, en el Palacio de la Moneda, en el Ministerio de Seguridad, con diputados de la UDI, senadores de Renovación Nacional. Y bueno, parte de lo que se va a buscar modificar entonces, lo que conversé con algunos senadores, es que no se van a presentar inmediatamente modificaciones después de la semana distrital, que es la próxima semana. Lo que sí se va a hacer es, al iniciar la tramitación, tener estas reuniones con los ministros, tanto con el viceministro Claudio Alvarado, el ministro de Seguridad, y también con el ministro del Express, porque algo que se dice también en el oficialismo, en los partidos oficialistas, es que hay críticas cruzadas entre el Ministerio de Seguridad y entre el Express, que se dice que derechamente el ministro José García Ruminot no sabía y no tuvo incidencia dentro de lo que fue la elaboración de esta reforma, sino que más bien todo fue responsabilidad, dicen algunos parlamentarios, del Ministerio de Seguridad. Es por eso que también se conecta eso con este respaldo que hace durante esta jornada también el presidente José Antonio Kast a la labor, ya en las reuniones también que ha encabezado el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. Así que pasemos a escuchar también otras impresiones, en este caso en la oposición. La carta de los parlamentarios de la UDI no hace sino reafirmar que el proyecto de reforma constitucional tiene una concepción de origen equivocada. No es a través de la Constitución como vamos a resolver nuestros problemas de seguridad. Eso lo tienen claro los chilenos. Tenemos que concentrarnos en la agenda legislativa de los proyectos que están pendientes, la RUF, infraestructura crítica, inteligencia económica, cumplimiento diferenciado de condenas en las cárceles para el crimen organizado. Creo que ya hay un consenso bastante transversal que la reforma constitucional presentada por el presidente José Antonio Kast en materia de seguridad tiene un alto grado de deficiencia técnica. Por esa razón no ha conseguido un apoyo ni siquiera en sus propios partidarios. Esperamos que el gobierno, a la luz de todas las declaraciones que han existido, especialmente del oficialismo, retire esta iniciativa y se pueda abrir una instancia de diálogo con el objeto de presentar una reforma constitucional que efectivamente aborde los problemas de seguridad en forma seria y que cuente con el consenso necesario para ser despachada por el Senado.
Bueno, hay parte de esas declaraciones de distintos parlamentarios. Hay que ver qué va a pasar entonces en los próximos días en estas reuniones, como te decía, con los presidentes de los partidos oficialistas, entre los presidentes de los partidos y el viceministro Claudio Alvarado el lunes en el Palacio de la Moneda, y también qué va a pasar de vuelta de la semana distrital, Mati, en el Congreso, de qué manera se van a negociar estas modificaciones con el gobierno y los parlamentarios, y también cómo va a ser esa conexión que se va a tratar de hacer también entre Chile Vamos y el socialismo democrático, donde dicen que también van a conversar con, por ejemplo, la senadora y presidenta del PS, Paulina Bodanovich, con el senador justamente que hablaba recién, Pedro Araya, así que hay que ver si es que van a lograr esos 29 votos, al menos para que la reforma no quede archivada un año y se apruebe la idea de legislar. Veremos entonces cómo va la conversación política. Muchísimas gracias, Francisca. Y hacemos a esta hora una pausa en Hoy es Noticia con imágenes de Valle Nevado a esta hora de la tarde. Una tarde soleada que invita sin duda a un fin de semana a todos los amantes ahí del deporte blanco para que puedan disfrutar de las canchas que ya finalmente tienen nieve. Nos vamos con esta imagen a la pausa cuando son las 5 de la tarde con 40 minutos. Estamos de regreso en Hoy es Noticia y les contamos que la justicia rechazó una solicitud de la defensa del ex subsecretario Manuel Monsalve con el objetivo de realizar más pesquisas en la investigación que lo involucra. Aquí está Juan Cristóbal Cható para contarnos más detalles de esta solicitud y sobre todo de la denegación. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Sí, porque durante esta mañana se llevó a cabo una nueva audiencia de cautela de garantías. Este tipo de audiencias se llevan a cabo principalmente por solicitud de las defensas, precisamente para acusar ante un tribunal que se estarían pasando a llevar algunos derechos que tienen las personas que están siendo denunciadas de algún delito en marco de la investigación. Y esta audiencia se llevó a cabo principalmente para insistir al Ministerio Público en llevar a cabo ciertas diligencias que había solicitado la defensa en su momento y que no habrían sido fructíferas. En particular, según lo que pudimos averiguar durante estas últimas jornadas, se trataba de 3 diligencias. Primero, la revisión de las conversaciones de WhatsApp de la denunciante con su madre en los días posteriores a los hechos que habían sido denunciados. También la revisión de las cámaras de seguridad del restaurante El Ajiseco Místico, el restaurante donde habrían compartido comida y bebidas alcohólicas previamente a los hechos denunciados. Y en tercer lugar, una toma de declaración de un garzón que los habría atendido en esa situación, en esa jornada, ya que una de las teorías de la defensa de Manuel Monsalve es que tanto él como la denunciante habrían sido drogados, y es por eso que ninguno de los dos recuerda lo que ocurrió. Recordemos también, para hacer un poco de memoria, esa noche del 22 a 23 de septiembre de 2024, donde la persona que presenta esta denuncia ante el Ministerio Público acusa que habría sido violada y abusada sexualmente por parte del entonces subsecretario del Interior en ejercicio. Ella era una subalterna que trabajaba con él precisamente en esta cartera, y es un poco la situación en la que se dio la audiencia de hoy. Ahora, tengo una duda porque pide el registro de las cámaras, pero esas cámaras no habían sido periciadas a propia solicitud de Manuel Monsalve con la policía. Sí, de hecho, es uno de los temas que se estaba investigando. Bueno recordarlo, estas pericias irregulares, se podría decir, claro, de alguna forma, que habría realizado... Que fueron parte de las acusaciones también. Exacto, estas pericias fuera de la norma, por decirlo de alguna manera, que habría solicitado a Manuel Monsalve directamente a la entonces directora de inteligencia de la Policía de Investigaciones, dentro de las cuales también estaba, por supuesto, la pericia de las cámaras de seguridad. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que cuando el Ministerio Público hace esta propia diligencia, ya que no se da derechamente con las pruebas obtenidas por los funcionarios de la Policía de Investigaciones en esa instancia, pero cuando se pide formalmente por parte del Ministerio Público, se dan cuenta, ya que la denuncia de los hechos fue semanas posterior a cuando habrían ocurrido según esta denuncia, se dan cuenta de que ya estaban sobrescritas las cámaras de seguridad. Muchas veces en los locales que tienen cámaras de circuito cerrado, como se conocen estas cámaras de seguridad, como tienen una memoria limitada, se sobrescriben semana a semana. Por lo tanto, los registros de esa noche en particular, cuando acude el Ministerio Público hasta el restaurante a pedir formalmente estos registros, estos ya no contaban
con las cámaras de seguridad de esa noche en particular. De hecho, todas estas son diligencias que habían sido solicitadas hace un tiempo, pero que el Ministerio Público trató de realizar y que no habrían sido fructíferas. En el caso de las cámaras, por lo que te comento, y en el caso en particular de la toma de declaración del garzón, porque esta persona, después de que se dan a conocer estos hechos, se devuelve a Perú, que es de donde era originalmente. Estaba trabajando precisamente en el eje México, pero era una persona de nacionalidad peruana, que cuando se dan a conocer los hechos se devuelve a su país natal, algo que para la defensa levanta bastantes sospechas, porque una de sus teorías es que ellos podrían haber sido drogados en el contexto de esa noche. ¿No es posible localizarlo y tomarle declaración en Perú? Lo que pasa es que, según el Ministerio Público, esta persona se encuentra inubicable, derechamente. Como no se trata de una persona que está imputada en esta causa, sino que es un sujeto de interés o un eventual testigo, no está la posibilidad, por ejemplo, de pedir una orden de extradición o de apelar a la cooperación internacional, que es algo que la defensa buscaba derechamente, pero que ellos no tienen la posibilidad de hacerlo, solo lo tiene el Ministerio Público y por alguna razón esto no se habría logrado. Sin embargo, durante esta jornada en particular se da esta audiencia de cautela de garantías. La solicitud de la defensa es rechazada en su plenitud por la magistrada del séptimo juzgado de garantía de Santiago, que tomó esta audiencia, y después de eso se solicita por parte de la parte querellante y se acoge por parte de la Fiscalía el cierre de la etapa investigativa de esta causa 1 año y 9 meses después de que comenzó la investigación. Así lo comentaron desde el Ministerio Público. La petición de la defensa en la audiencia fue rechazada por el tribunal. Desde luego nos opusimos a la misma porque estimamos que no estábamos en esa circunstancia y posteriormente resolvimos y comunicamos el cierre de la investigación en la misma audiencia. Existen diligencias, como le indiqué previamente, importantes para nuestra pretensión y cuando presentemos la acusación vamos a indicar aquellos que en tal sentido nos parecen importantes. Una vez presentada la acusación, el tribunal tiene que proveerla, fijando una audiencia de preparación de juicio oral, que debe celebrarse en aproximadamente 30 días después de aquella, para proceder en una o sucesiva audiencia a la preparación del juicio oral y posteriormente el juicio oral. Ahí lo comentaba entonces el fiscal regional metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir, lo que se viene ahora en esta causa. Ya de a contar de hoy, ya cerrada la investigación, el Ministerio Público y la parte querellante tienen 10 días consecutivos, no días hábiles, sino que consecutivos, para presentar formalmente una acusación y después se procede entonces a la audiencia de preparación de juicio oral. Recordemos que ya se presentó acusación en este caso en diciembre del año pasado, se solicitaban penas de 14 años de cárcel, 10 años por el delito de violación y otros 4 años por el cargo de abuso sexual. Sin embargo, en enero de este año, por solicitud del propio Ministerio Público y también de la defensa, se reabre la indagatoria para llevar a cabo nuevas diligencias que pueden ayudar a reforzar un poco la causa del Ministerio Público y también, por supuesto, los antecedentes que puede presentar la defensa en este juicio, y ahí se sigue ampliando entonces el plazo hasta que vence ya de manera definitiva el pasado viernes 14 de agosto. Un reparo que han presentado constantemente desde la parte querellante en particular es el tiempo que ha tomado esta investigación. Recordemos que los delitos que se están investigando habrían ocurrido en la noche del 22 al 23 de septiembre del año 2024. Ya nos estamos acercando a los 2 años desde que ocurrieron los hechos, ya que la denuncia se presentó cerca de 3 semanas a un mes después. Son 1 año y 9 meses en esta fecha desde que comenzó la investigación como tal, y desde la parte querellante en particular han acusado en más de alguna ocasión una actitud dilatoria por parte de la defensa, ya que se han solicitado diligencias como las que comentábamos durante esta jornada. El día de hoy, de hecho, se apuntaba a ampliar el plazo de la investigación una vez más debido a la solicitud de estas diligencias. Por supuesto, no se pueden pedir nuevas pericias sin de la mano ampliar el plazo, ya que se requiere un tiempo para poder llevar a cabo estas diligencias. Y también hay que decirlo, dentro de la ley, si bien esto no siempre se cumple, dentro de la legislación actual hay un plazo tope de 2 años para llevar a cabo un proceso investigativo, por lo que de todas formas ya estábamos bien cerca de ese plazo definitivo. Lo comentó también la abogada querellante. Los invito a que pasemos a revisar esas declaraciones. Yo espero que efectivamente lo que queda es la audiencia de preparación de juicio oral y la audiencia de juicio oral, pero que no se siga dilatando esto, que no hayan solicitudes de suspensiones de audiencia. Llevamos una investigación que duró 1 año, 1 mes, y luego 8 meses de ampliación de investigación, vale decir, ya casi vamos hacia los 2 años de plazo de investigación. Por lo tanto, confiamos en que pueda esto avanzar rápidamente, sobre todo pensando, yo desde mi punto de vista, en
en el bienestar de mi representada y en su salud psíquica y su bienestar, para efecto terminar de una vez por todas con este caso. Nosotros pensamos que esta investigación está agotada desde diciembre del año pasado, en esa oportunidad presentamos acusación y es lo que vamos a hacer ahora en los próximos días. Parte entonces de las reacciones, pero por supuesto también se refirió a toda esta situación la defensa de Manuel Monsalve. No quedaron satisfechos con la resolución del día de hoy, ya que por los antecedentes que nosotros estábamos comentando previamente, consideraban que estas 3 diligencias eran clave para poder tener antecedentes importantes al momento de presentar un juicio. En el sistema penal chileno hay algo que se conoce como la igualdad de armas, es decir, que el sistema jurídico en su totalidad tiene que velar porque tanto la parte acusadora, en este caso, como son el Ministerio Público y los querellantes, como la parte acusada, puedan estar más o menos en el mismo pie, en el sentido de que las diligencias sean no solamente para confirmar la teoría del Ministerio Público, sino también para apoyar lo que va a presentar la defensa en el juicio. La defensa de Manuel Monsalve considera entonces que sin estas diligencias eso no se va a dar cuando se proceda al juicio oral, así lo comentó el abogado Víctor Provider. La defensa nunca ha tenido la intención ni la finalidad de dilatar esta investigación. Si las diligencias se hubieran aceptado, realizado y ejecutado cuando la defensa lo solicitó, no estaríamos en esta dilación innecesaria. Creemos que ese era el objetivo de esta audiencia. Como la defensa no puede ordenar la realización de diligencias, no puede ordenar a laboratorios de criminalística a realizar pericia, ni tampoco solicitar la colaboración internacional, claramente que sentimos de que se ha roto la igualdad de armas por el tiempo en el cual el Ministerio Público pudo haber ejecutado la diligencia, sabiendo que existían esas pruebas y hoy día no las tenemos. Ya lo comentábamos entonces, cerrada la investigación, es definitivo y ahora el Ministerio Público y los querellantes tienen 10 días consecutivos para poder presentar la acusación como tal. Nosotros le consultamos al fiscal Jacir y decía que lo más probable es que, o es casi seguro, que va a ser bastante similar a lo que se presentó en diciembre del año pasado, es decir, se puede esperar una solicitud formal una vez más de una pena de 14 años de cárcel para el ex subsecretario Manuel Monsalve. Posterior a la presentación de esa acusación se tiene que agendar una audiencia de preparación de juicio oral en la que se va a presentar formalmente ante un juez la acusación, se lee el relato de los hechos ya finalizada la etapa investigativa y ahí es donde tanto la defensa como el Ministerio Público y los querellantes se van a poder presentar quiénes son los testigos que quieren que puedan dar sus declaraciones en esta situación. El fiscal adelantó que, al igual que la acusación que se presentó en diciembre, lo más probable es que dentro de la lista de testigos estén autoridades del exgobierno, podría incluso citarse a declarar al expresidente Gabriel Boric, a la exministra del Interior Carolina Toá, en particular cómo se enteraron y cómo se llevó a cabo entonces la respuesta del gobierno y ya zanjado quiénes van a declarar y cuáles son las pruebas que se van a presentar en el juicio, se procede entonces al juicio oral. Bien, quedamos entonces atentos a esos 10 días, qué es lo que va a pasar y cuál va a ser la estrategia también de la defensa. Así que, Juan Cristóbal, muchísimas gracias, que tengas una buena tarde y nosotros a esta hora cambiamos de tema y les contamos que luego de haber sido vistas por última vez el día de ayer, sigue la búsqueda de 2 niñas en la comuna de Renca. Macarena Poblete nos va a contar los detalles. Hola, Macarena. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Continúa la búsqueda de Antonella y Marianela, 2 niñas de 12 años de sexto básico del colegio Jorge Alessandri Rodríguez de la comuna de Renca. Estas 2 menores de edad fueron vistas por última vez, recordemos, ayer a las 3 de la tarde aproximadamente por sus compañeros y también profesores. Durante la jornada se ha divulgado un video que supuestamente sería un registro audiovisual de una cámara de los vecinos, donde al parecer eran estas 2 niñas que iban saliendo de establecimiento educacional y subiendo a un auto verde. Sin embargo, Carabineros confirmó a CNN Chile de que finalmente no eran estas 2 niñas, sino que una apoderada junto a su hija saliendo del establecimiento educacional. También hemos visto un despliegue del servicio de encargo y búsqueda de personas de Carabineros. Incluso llegaron al colegio esta mañana para finalmente pesquisar todos los registros de cámaras, de vecinos también del colegio y de cualquier cámara finalmente que haya en el sector.
cercano al establecimiento educacional para poder hallar alguna pista que pueda encaminarnos finalmente a encontrar a estas niñas, estas menores de edad que siguen desaparecidas. El hermano de Marianela, Joaquín, incluso pudo conversar con los medios de comunicación durante esta jornada y él incluso afirma y describe lo que sucedió horas después de que se dieron cuenta de que su hermana había desaparecido. El momento en que se llegó a la casa no estaba la Marianela, se buscó por todos lados, empezamos a buscarla, empezamos a salir, se fue a poner la constancia, fue todo muy rápido, sí, en menos de una hora estábamos todos buscándola. De hecho yo recorrí toda la costanera para allá, crucé el puente, mi hermano fue al cerro, empezamos a buscar por dentro de la comuna. Hay muchas especulaciones, se ha dicho muchas cosas, que mucha gente dice no, que por acá, que por allá. Lo único que nosotros tenemos claro es que anoche, por eso de las 6 y tanto, se vieron por Quilicura, por el cementerio de Quilicura, porque la misma gente de las tomas de allá nos dijo. Ahí escuchábamos declaraciones entonces de Joaquín, hermano de Marianela, quien describía lo que había sucedido dentro del círculo familiar luego de la desaparición de su hermana. ¿Cómo iban vestidas estas niñas? Antonella, por su parte, iba con un buzo del establecimiento educacional del Colegio Jorge Alessandri Rodríguez y una mochila rosada, algo bastante característico que quizás podría incluso ayudar a encontrar a estas menores de edad. Mientras que Marianela iba vestida con una falda gris del uniforme del colegio y también una mochila o un bolso negro. Hay algunas pistas que se han ido conociendo durante la jornada, por ejemplo, vecinos de un campamento de Quilicura alertaron a las familias de estas menores de edad que las habían visto rondando del día de ayer y también hay supuestamente una señal telefónica de una de estas niñas, de los celulares de estas niñas que se habría incluso aparecido por Las Condes. También Antonella habría manifestado a su madre de que quería ir a hacer una excursión a un cerro finalmente con Marianela. Sin embargo, todo esto es por eso que incluso el despliegue de carabineros se hace en el Cerro Colorado y también en el Cerro de Renca. Sin embargo, todas estas pistas no son nada confirmado, todo es preliminar, no hay registros audiovisuales que indiquen que estas menores de edad incluso habían estado en estos sectores como Quilicura, Las Condes o en estos dos cerros, Cerro Renca y Cerro Colorado. También la subdirectora del colegio pudo compartir declaraciones a los medios de comunicación que se encontraban en el establecimiento educacional y ella describe los horarios de los colegios, que las clases terminan a las 3 de la tarde y luego los talleres extraprogramáticos a las 5 de la tarde. De hecho, se dice de que una de las menores de edad le habría dicho a su madre que se iba a quedar a este taller extraprogramático a las 5 de la tarde. Sin embargo, eso no sucede porque los docentes y compañeros confirman que estas dos menores de edad salen a eso de las 3 de la tarde. Desde ayer que nos enteramos estamos haciendo todo lo que se nos solicite a nivel municipal, Carabineros, para colaborar con la investigación. Estamos prestos para lo que se necesite y por supuesto lo que en este minuto necesitamos es que cualquier información sea por los canales oficiales. Efectivamente las niñas habitualmente salen, era el horario de salida de las chicas. O sea, no es que salieron antes, ese es el horario que ellas salían. ¿Se iban furgón escolar? Sí, creo que ahí hubo una situación que al parecer la niña le dijo que tenía un taller, que no era así, y por eso... Y la otra niña no tenía... Yo estaba acá a esa hora y justo me habla la mamá en el grupo del curso y coloca si los talleres habían terminado. Yo le respondí, voy a preguntar porque como estaba acá, y claro, pues los talleres terminan 5 a 5 y media, pero ella ya no estaba en el colegio porque yo le preguntaba a la profesora. Como la mamá decía que se quedaba en taller, estaba confiada de que estaba acá, pero no se quedó a taller. Otra de las pistas que también surge en esta investigación es que las niñas habrían dicho a sus compañeros que querían ir a un lugar boscoso para realizar una excursión después de la jornada escolar. Y también dicen los compañeros de que habrían visto a estas dos menores de edad subirse a un bus del transporte público del recorrido 110 que pasa por las comunas de Quinta Normal, Renca, Cerro Navia, Pudahuel y también Maipú.
Bien, Macarena, muchísimas gracias por la información. Esperemos entonces tener prontas novedades de ambas adolescentes. Muchas gracias. 6 de la tarde con 1 minuto, hacemos una pausa con esta imagen de Concepción, cuando en la capital ahí del Biobío hay 14 grados de temperatura, cielos parcialmente despejados, sol ahí poniéndose en el tramonto. Hacemos un alto y ya estamos de regreso. Estamos de regreso en Hoy es Noticia y estamos con quien es uno de los protagonistas de la historia política de nuestro país. Ha vivido en primera persona los últimos 60 años de la historia política de Chile, ha sido ministro de 3 presidentes, ha sido presidente de su partido, el PPD, ha sido también senador de la República y está aquí porque está presentando este libro, 8 presidentes y un dictador. Testimonio y lecciones de una época decisiva. Sergio Vitar, gracias por acompañarnos. Bienvenido a CNN Chile. Para mí agradezco esta oportunidad. Gracias. Bueno, este es un libro que es un testimonio, que es un libro que relata la historia política de los últimos 60 años. ¿Por qué quisiste llevarlo con el hilo conductor de 8 presidentes y un dictador? Porque el primer cargo que yo tuve en el gobierno fue con Frei Montalva. Había terminado recién la universidad, éramos medios compañeros con Frei Ruiz-Tagle en ingeniería. Y nos hicimos amigos ahí, entonces papá e hijo. Y yo sentí la necesidad hasta hoy, que estuve con el presidente Boric hasta el final, al menos conversando con él, no estuve en su gobierno, pero sí a través de mi partido, que yo aprendí cosas y sentía como una responsabilidad de dejar las lecciones y los aprendizajes para la gente que está en política ahora y para los jóvenes o dirigentes sociales o dirigentes del norte, del sur. Entonces, yo digo, bueno, lo que he vivido, que para mí es un privilegio, quiero expresarlo. Y entonces empecé a escribir y al empezar a escribir me di cuenta que hacer historia no es juntar anécdotas, es interpretar el proceso. Entonces yo me di cuenta que tenía que saber más, preguntaba, fui rellenando y fue pasando el tiempo, me demoré mucho tiempo. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto te demoraste en escribirlo? Porque es un libro importante, 350 páginas, con muchas referencias además. Me tomó unos 12 años, pero entre medio escribí otros libros. O sea, como lo iba dejando madurar. Ya, pero tú eres una persona que escribe, porque en una de estas páginas cuentas que después de una conversación con el expresidente Elwin, te fuiste a escribir inmediatamente esa conversación porque la consideraste muy importante. ¿Así fuiste escribiendo ciertas cosas? Eso fue casualidad, pero lo que sí tengo una práctica desde el principio, que yo he dicho, si yo no anoto lo que he vivido, y yo no sé lo que viví, nadie sabe lo que viví, entonces ¿para qué viví? Ahora, tú partes con Jorge Alessandri. Es que... Porque ahí están los 8, porque yo contaba 8 y estaba pensando en Jorge Alessandri o en José Antonio Cast. Claro, con Jorge Alessandri fue una casualidad, porque el año 58 yo tenía 17 años e ingresé a la Escuela de Ingeniería de la Chile. El año 58 el presidente Alessandri fue elegido presidente de la República y fue a ver su escuela porque es ingeniero civil. Y yo estaba estudiando ingeniería civil. Y en la foto que tengo con él está la misma puerta de ahora, que tiene unas cosas redondas así contundentes. Y entonces a mí me habían elegido jefe del curso. Entonces llamé a todos mis compañeros, viene el presidente. Nos paramos ahí a los 17 años, 18 años todos, y lo vimos llegar, y esa es la primera foto que yo tengo con el presidente de la República. Ya, y entonces, bueno, una vida entera marcada por la política. Sergio, ¿cuáles han sido los momentos claves que ha tenido tu historia política en que tú eres consciente de que estás viviendo un momento que será parte de la historia? El momento más golpeador y transformador y dramático de la historia de Chile es Allende y el golpe. Y después vivir la dictadura con todos sus crímenes. Entonces, ahí yo diría que al principio yo iba como volando. Salí de ingeniería, estudié en Francia, volví, fui director del Departamento de Industrias de la Universidad de Chile en ingeniería. Después me llaman y me dicen, queremos que usted haga la política industrial de Chile, y me fui a la Corfo
Y cuando estaba ahí me invitaron a ir a la Universidad de Harvard, o sea, iba... ¿Y llegaste al gobierno de Allende sin haber votado por Allende? Entonces, claro, voté por Tomic porque al trabajar con el equipo con Frei en la Corfo y hacer el plan industrial, vi el gobierno de Corfo, del presidente Frei, y me di cuenta de todas sus realizaciones. Y tenía un equipo muy bueno. Mis amigos, porque yo siempre fui un independiente de izquierda, de la universidad, muchos estaban con Allende. Pero yo veía que había menos densidad de capacidad de gobernar, que para mí ha sido una de las grandes lecciones de toda la historia, saber gobernar. Y entonces me fui, voté por Tomic y partí a Estados Unidos. Y mirando desde Estados Unidos, ahí hay uno de los momentos que tú me preguntas, que es un momento crucial en mi vida. Yo digo, aquí va a venir un golpe, se veía venir. Si yo no hago nada y me quedo aquí estudiando y saco mi doctorado, me siento cómplice del golpe o por omisión. Entonces decidí volver. Y cuando volví, me di vuelta un poquito, porque cuando tú no eras del UP en ese tiempo, te miraba. Y se crea la Izquierda Cristiana. Pero ya la gente de la Corfo con los que había trabajado me llaman, entro y establezco una relación con el presidente Allende, porque me pidieron que hiciera un estudio de la economía para proponerle cambios, porque eso iba al desastre como iba. Se lo entregaba al presidente Allende, me agarró barra, tenía la relación como era un poco mayor que mi papá, él. Entonces, yo lo empecé a admirar por lo que él era, y fui su ministro, me pide que sea su ministro. Pese a que habían expropiado las empresas de la familia de tu señora. Esa es una tragedia muy grande, porque la familia de mi mujer tenían textiles grandes, Irma, Sumar, Yarur, esas son las grandes textileras del edificio que estamos ahora, exactamente, además, ¿no es cierto? Dando la entrevista. En un lugar de la historia. ¿No es cierto? Y entonces, uno de los hermanos, Irmas, era amigo del presidente, y otra gente socialista trabajaba en la fábrica, había una relación. Y cuando uno de los problemas es que se va de las manos del gobierno de la Unidad Popular y los trabajadores empiezan a tomarse empresas que no estaban en ninguna lista, no eran estratégicas, y empieza a generar un temor enorme. Yo estaba en Estados Unidos cuando ocurre eso, y le pregunto a mi familia, si yo tuviera que tomar una responsabilidad y me juego en la cosa de Allende para evitar que se descarrile completamente, o tratar, si yo no era nadie, para poderte influir, pero en fin. ¿Ustedes qué piensan? Haz tú lo que quieras y te vamos a apoyar, es tu vida. Y se portaron conmigo muy bien, pero el presidente sabía y me llama a su oficina. Me dice, Sergio, ¿tiene usted problemas? Yo me gustaría que esto estuviera, pero usted tiene problemas por lo de su familia. No, presidente, yo conversé con mi familia, apoyo en lo que usted me pida. Bueno, y después estuve con él, como dice el libro, un día antes que muriera. O sea, yo estuve con el presidente Allende antes de 24 horas de su muerte. ¿Comiste el 10 de septiembre? Nos invitó a almorzar a un grupo. El 10 de septiembre, él murió en la mañana del 11. Y el 10 entonces discutimos y la decisión con que termina la reunión, y por eso yo soy testigo, él decide llamar a un plebiscito al día siguiente y se va con 2 periodistas a escribir lo que va a decir en la mañana siguiente en la Universidad Técnica del Estado, hoy día USACH. Así es. Bueno, y ese día no llegó nunca. Y tú que habías venido para poder dar un aporte para arreglar una situación y evitar el golpe que tú veías venir desde Estados Unidos, terminas siendo también víctima de lo que ocurrió después, porque a ti te toman preso y te relegan a la isla Dawson. Ahí me pasa otra cosa que también es clave en mi vida. ¿Y ahí tú también sentiste eso? Primero el miedo y después lo que viviste en Dawson. Me llaman en un bando, que llamaban ellos, y después mi mujer me dice, ¿qué vas a hacer? Y me va a buscar mi mamá y mi mujer y me llevan a la escuela militar. Porque me dicen, y yo digo, ¿pero por qué vas a hacerlo si ya han matado gente? El presidente está muerto, hay cadáveres que van por el río Mapocho. Y yo, en la ingenuidad de un tipo de 32 años, lo que digo es, yo tengo una vida impecable, este gobierno democráticamente elegido, ellos son los que tienen que dar cuenta. Raro, ¿ah? Bueno, siempre me pregunto por qué lo hice, ni lo pensé. Me fui, me dejan en la escuela militar y felizmente la foto mía entrando a la escuela militar sale en la primera página del Mercurio al día siguiente, que yo creo que es un amigo que trabajaba ahí. Dije, este es un seguro de vida. Y ahí viene el segundo momento muy importante en mi vida, que cuando llegamos a Punta Arenas, nos llevan a la isla Dawson, cuando ahí escribo el libro Isla 10, hay un minuto que yo digo, aquí nos matan,
porque nos ponen unos capuchones, nos amarran de las manos, nos meten en una tanqueta, y en la tanqueta van unos soldados con una ametralladora, y a uno se le sale una bala, pegan el techo que es de metal, se vuelve y le plegan la mano, y empezamos a sentir la sangre, con un ruido infernal. Y ahí yo dije, aquí nos matan, y mi vida pasó en un segundo por mi cerebro. ¿Qué es lo que he hecho bien? ¿Qué es lo que he hecho mal? Ese fue un momento muy decisivo, decir, si estoy vivo ahora y me quedé vivo, voy a luchar por la libertad en mi país. Y ese compromiso lo cumplí, o sea, hasta hoy día yo he luchado porque haya democracia en Chile. Esa es mi motivación fundamental. Cuentas momentos que tampoco han sido gratos, por ejemplo, cuando no te llama el expresidente Aylwin a formar parte de su gobierno, cuando tampoco te llama Michelle Bachelet a ser parte de su gobierno, sino que llama a tu señora. O sea, también este no es un libro solamente de contar las victorias, sino que también de esos momentos que pasan en política. ¿Cómo se toman cuando uno da mucho y después no recibe lo que cree que es lo que tiene que pasar? Esa es una lección para los que se dedican a la política. Nunca esperes aplausos, sino que espera que lo que hagas, que es un privilegio tener un cargo público, para ayudar a todo tu país, haya alguna mujer, algún niño, algún hombre que en algún momento cuando te cruzas con él te dice gracias por lo que usted hizo que me ayudó a vivir mejor, aunque sea uno. Eso es lo que vale en la política. Eso lo aprendo en el curso de las cosas, porque la política no es el espacio de la amistad, la política es el espacio del poder. De repente tu mejor amigo tiene que competir con él. Entonces, ¿qué pasa ahí? El presidente Aylwin, que tiene un gesto que yo lo valoro enormemente, después de haber trabajado en su campaña, se dice, vas a ser ministro, porque yo era representante de un partido, los que están en la coalición, probablemente de minería. Pero yo decía minería, yo fui de Allende de minería, y en ese momento ser de Allende era como el diablo. Es difícil. Lagos pierde la candidatura a senador, se va a educación. Hamilton, que era un senador demócrata cristiano, pierde y lo pone de ministro de minería. Entonces me llaman y me dicen, ¿tú quieres asumir Codelco en ese momento? Pues estudié ingeniería civil en Francia, en Estados Unidos, estaba bien preparado para esas cosas. Y después me dicen, no, es que el presidente no quiere que una persona con ambiciones políticas maneje Codelco. Que al final yo me doy cuenta que tiene razón, pero yo decía que ambiciones políticas y luché contra la dictadura, es parte de eso. Y me llama a su casa, y los dos solos. De eso nunca me voy a olvidar, porque es un gesto. Me dice, yo quería ofrecerle esto, le gustaría hacer, cuento ahí, Corfo o Enami, presidente, no se preocupe por mí. Si usted necesita más adelante que yo participe, bien. Pero me cuenta lo más fundamental. Dice, mire, yo quiero armar una coalición que dure. No quiero que solamente sean los 4 años que yo tengo. Y eso es un gran acuerdo socialista demócrata cristiano. Y me empieza a explicar todo, y en un momento me dice, y tenemos que apretar esto rápido, porque yo creo que Pinochet quiere ser candidato a la presidencia, después que mí, porque él piensa que la UDI y Renovación no se van a poder poner de acuerdo. Y que él va a Y ser entonces el candidato él puede ser el candidato de unidad. Bueno, y eso sí y así, después, en medio de su gobierno, me llama y me ofrece el Ministerio de Economía. Y después le digo que no, porque ya soy candidato a senador, y estoy presidiendo mi partido, presidente, excúseme, pero no quiero, me acaban de elegir, ¿qué le voy a decir? Que yo esto lo uso como un trampolín para ser ministro. Después me dice, ¿y relaciones exteriores? Porque puedo mover a Silva Sima, que estaba en ese momento, a otra que posición. siempre una cartera apetecía. Entonces, esa me entusiasmé enormemente, pero después lo pensé, dije, quiero seguir un camino que yo tenga una posibilidad de influir por el voto popular. Y le dije esa misma noche a Eric Schnack, que me acompañaba, que era senador y presidente del partido. Entonces son momentos de la vida que también son muy decisivos. ¿En qué sentido? No quería depender de que alguien me nombre. Sergio, ¿y cómo ha ido evolucionando la política? Porque tú viviste momentos de polarización en la Unidad Popular. Hoy día estamos también viviendo momentos de polarización que son distintos. ¿Cómo hemos ido cambiando? ¿Y cómo se ha ido, qué es lo que tú dices que se ha ido manteniendo? ¿Tenemos algún tipo de etos que nos distinga en política? Un periodo de polarización violento que el que me tocó vivir es la UP, el golpe.
la dictadura. La dictadura, la polarización es total, es una polarización por la libertad, por los derechos humanos. Antes era ideológica, o sea, la polarización toma distintas formas, con distintas razones. Y la otra gran polarización es, por cierto, el no y el sí, 88, bastantes años después. Lo que viene después es la construcción de una institucionalidad democrática, en que el eje para mí fue siempre no hacerle al otro lo que me hicieron a mí. O sea, que el Estado de Derecho es lo que cuente. Y entonces se va produciendo, ahí está el periodo, yo diría, mejor en progreso económico, político, social de la historia de Chile, de la República de Chile, el periodo de la Concertación, eso no me cabe duda. O sea, para mí es un privilegio haber estado ahí. ¿Y cómo logras tener una buena relación con el expresidente Boric, que fue uno de los símbolos de la crítica a esos 30 años? Buena pregunta. Para nosotros fue muy duro y siempre, muchos de ellos, bueno, son muy jóvenes, entonces uno los mira de otra manera, pero dice, pero no cometan este error. ¿Cómo se le ocurre atacar a la Concertación, que ha hecho todo lo que ha hecho? Y es su único posible aliado, porque ustedes no pueden llegar a ninguna parte con lo que están haciendo y diciendo, no tienen experiencia, hacen un programa equivocado, no entienden la realidad, que es mi visión de lo que hicieron. Pero era una generación joven que el 2011 se había levantado. Yo ya no era ministro de Educación, pero había estado en contacto con muchos de ellos. Entonces era importante que los jóvenes emergieran en la política chilena y no que siguiéramos gente de más edad, pero que hicieran algo distinto. Entonces nos atacaron mucho. Por ejemplo, en el primer discurso de Boric, ¿te acuerdas que no menciona a Ricardo Lagos? Menciona a todos los demás, lo cual dice, pero ¿qué pasa aquí? Después va evolucionando. Él tiene un cambio que yo considero de la mayor trascendencia política. Asume lo que es la responsabilidad de ser presidente de la República. Que es lo mismo que le va a pasar o le está pasando al presidente Kast. Que tú cuando eres presidente ya no eres, tienes que entender que no eres de un partido político. Y él lo entendió y lograron tener una relación además personal. Tuvimos una relación personal y hubo un momento que lo cuento porque él mismo tuiteó eso después, o sea, no es algo privado. Yo estando en California, por una cosa médica de mi mujer, estoy escribiendo parte de este libro. Y suena el teléfono. Sergio Villar, sí, Gabriel Boric, presidente, qué sorpresa. Quiero decirte que te felicito y estoy emocionado. Acabo de ver un programa de televisión que lo hacía Celedón, ¿te acuerdas Celedón? Era de los primeros que se hicieron en dictadura. Y tú enfrentas al general Lee, miembro de la Junta de Gobierno. Había renunciado. Y todo lo que le dice, cómo le dice, y lo que hicieron ustedes en ese periodo, el riesgo que corrieron de sus vidas y cuántos chilenos fueron asesinados en ese tiempo y tuvieron el coraje de armar la democracia, quiero expresártelo y quiero transmitírtelo. Y después lo tuiteó. Y él me dijo otra cosa que me hizo clic. Yo no había nacido, porque esta conversación fue el 85, él nació el 86. Entonces tenemos mucho menos diferencia que lo que yo creía. Entonces yo veo en él un hombre con una capacidad de entender la realidad nacional y de evolucionar hacia una, como lo hizo al final de su gobierno, como tanta gente del socialismo democrático. Entonces tú vas viendo que los presidentes, los buenos presidentes asumen el país. ¿Y cuál es la proyección que tú ves en Gabriel Boric? Porque hoy día, y te lo iba a preguntar más adelante, pero ya que sale esto, hoy día tenemos un gobierno que no tiene oposición. ¿Qué está pasando con la oposición? ¿Cuáles son los líderes? ¿Dónde se ubica en este espectro político Gabriel Boric? ¿Dónde se ubican los de la generación que le sigue, Carolina Toá, que era tu candidata a la presidencia? Porque hoy día los goles del gobierno son autogoles. Bueno, todos los gobiernos cometen errores, este también. El peligro de los errores de este, si tú me permites, saliéndome de lo que es el libro y de lo que veo venir, es que son los grupos extremos que se anidan en las coaliciones y que prefieren ser trinchera o nicho que ser mayoría. Y eso lo estoy viendo de alguna manera cuando sale alguien que dice que quiere los latidos de la guagua, la mujer que va a tener un problema violada, o meterse debajo de las polleras de Trump, cuando ve y te patean después. Entonces, en vez de seguir una política de Estado que nos ha costado construir. Entonces,
peguémonos al eje de la política de Estado. Ese es el eje de la mayoría de Chile. Quiere cambios, quiere soberanía nacional, quiere más igualdad, quiere orden y quiere respeto de la ley. O sea, hay ciertas cosas que yo veo en todo este diseño de los 60 años que son como parte de la cultura. La ley, dicen todos, el chileno más rico, el más pobre es la ley. Entonces... Y quiere también tener alternativas. Instituciones, y quiere oportunidades. ¿Y dónde está también los que no votaron por este gobierno que no tienen ningún liderazgo? Ahora, ¿qué pasa con los liderazgos? Tienen que darse, para que haya líderes, tienen que darse grandes movimientos sociales y grupos de una generación, de lo cual sale un líder. Sale que es uno de ese grupo, es uno del movimiento. Hoy día la izquierda no está dando esa... no que sufrió una derrota mayor, estratégica, la que hemos sufrido en la última elección. Y esto levantarse, uno le puede echar la culpa al Frente Amplio, le puede echar la culpa al otro, pero es un hecho que habrá que analizar desde el punto de vista político, porque el surgimiento de las derechas también es un fenómeno global, no es nacional. Mira lo que está pasando en América Latina. Pero también es porque las izquierdas no dieron las respuestas a la gente que los termina votando por la derecha. Bueno, este libro en el fondo es el espíritu con que yo encuentro que lo que podemos llamar socialdemocracia o centro-izquierda es la salida del futuro de Chile, es el mejor periodo de los que hemos vivido, y yo creo que es la forma de ir resolviendo los problemas de crecimiento con justicia social. ¿Y qué le puede ofrecer la izquierda hoy a Chile? Es una discusión que está empezando a tomar lugar, que es ¿qué es ser progresista? Para no decir socialista, que hay mucha discusión si la palabra vale todavía o no. ¿Qué es ser progresista o socialista en un mundo con inteligencia artificial, en que puede haber desempleo muy masivo sin que haya ingresos básicos universales, que es otra de las ideas que circula, para sostener a la gente que va a estar perdiendo su trabajo o educarse? ¿Qué significa ser socialista en un mundo en que la tecnología te está segmentando y te está polarizando y tú perteneces a un WhatsApp de tus amigos, no del otro? No hay espacio de reflexión. ¿Qué hay cuando se constituyen estas grandes empresas que concentran el poder y la riqueza y proponen ahora gobiernos que se llaman iliberales, como se están extendiendo por el mundo? ¿Qué significa ser socialista frente al crimen organizado? ¿Cómo vamos a enfrentar el tema de la inmigración? ¿Y para qué decir del cambio climático? Lo está pasando el país. Entonces, parte de la discusión es cómo tenemos, y los diputados lo están viendo, fuerzas, los alcaldes, en fin, electorales. Pero es una respuesta todavía en construcción. Absolutamente. Yo creo Sergio, que para lo que viene es construcción, y cuando fui ahora también a Europa, a una reunión de la Socialdemocracia Europea, vi lo mismo, un vacío. Y con tu experiencia, quiero preguntarte por este noveno presidente que te está tocando vivir, pero ya no desde un cargo o una proximidad mayor, que es el presidente José Antonio Kast. ¿Cómo lo ves a él? ¿Cómo ves su gobierno? ¿Y qué dice de su gobierno una reforma constitucional como la que acaba de presentar? Yo creo que es mala idea por múltiples razones, la de la reforma constitucional. No me gustó la forma como van a la reforma de la reconstrucción económica, con un voto y tocando temas que en el fondo van a crear más déficit fiscal, más inflación. El crecimiento no tiene por qué darse porque bajan 1 punto o 2 puntos los impuestos. O sea, la economía moderna no va por ahí. Está bien que ajuste el fisco. Bueno, entonces estamos en una fase, a mi juicio, de ambigüedad para entender lo que es, porque de repente tiene pulsiones que a mí me parecen muy de extremo. Pero hay otros miembros de su gabinete y él mismo que retroceden y se van por otro camino. Entonces, me cuesta darme cuenta. Lo que no me cuesta es decir lo siguiente: todo lo que yo estoy haciendo ahora en materia de futuro, está la comisión, la Fundación Encuentros del Futuro, la cual me han pedido que presida el directorio, el Consejo por Prospectiva que armé, las discusiones que estamos teniendo, veo grupos en todas partes. Hay un consenso mayor en la sociedad chilena del que estamos interpretando políticamente. Y que frente a un mundo desordenado, lo mejor que puedes hacer es tener consensos para moverte. Pero los políticos no están viendo eso. Yo encuentro que tiene que haber una relación mayor entre el desafío de estos problemas, la gente en las universidades que está estudiando estas cosas, en las fundaciones que se está creando, incluso en los grupos empresariales y de trabajadores, para transmitirlo al mundo político.
¿Tú ahora, no ves ojalá signos autoritarios en este gobierno? Porque se está discutiendo mucho esto. Si la presentación de este proyecto constitucional es una prueba de un gobierno iliberal, que la reforma que se presentó económica es la reforma más revolucionaria en los últimos años, desde que volvió la democracia. ¿Cómo lo ves tú? A ver, ¿qué me preocupa? Yo siendo un hombre que quiere que se vaya a consenso, no voy a atacar por atacar. Uno, el proyecto económico aumenta la desigualdad. Por ejemplo, yo puedo pagar, tengo más de 65, por contribuciones por mi casa, vivo en Vitacura. ¿Por qué me van a eximir a mí de ese impuesto cuando ese va a un fondo municipal, cuando yo veo comunas que no tienen ni para sacar la basura, ni para pintar el colegio? Aumenta la desigualdad. Bueno, tú puedes renunciar a eso. Bueno, pero lo importante son las políticas públicas, no la decisión de una persona. O sea, es como decir, bueno, la caridad, que la gente que le ayuda a los pobres, no, tiene que haber leyes que crean un Estado democrático y social de derecho, que es lo que teníamos en la Constitución. Segundo, tanto las medidas para la escuela protegida como las otras de que intentos de que haya delación, si hay alguno que está haciendo algún delito, en fin, me hacen pensar, y lo siento, una política más de represiva que educativa. ¿Ya? Me voy en el tema de la seguridad ahora, lo mismo. El cambio del artículo me parece que es un error. Me voy a obras públicas y no entiendo lo que hicieron en Biobío. ¿Por qué no una concesión y sí pongo la plata, si no tengo la plata? Entonces, yo creo que hay una serie de cuestiones en los territorios pero que me hacen pensar que todavía hay una ambigüedad que tiene que resolver el gobierno. Ojalá la resuelva estado de excepción, bien. ¿Tú viviste bajo estado de excepción? No, eso es una aberración. O sea, se me pararon los pelos de punta ahí porque yo viví todo lo que es la dictadura, la represión, la prisión política, 10 años de exilio en que nadie me explicó nada, y a todos mis compañeros y gente que hay, que yo soy tal vez uno de los más privilegiados. Entonces, que me vengan a decir que el presidente va a acumular poder por 240 días para quitar todos los derechos, hasta la libertad de expresión, de movimiento, de reunión, porque él lo define, sin pasar por el Parlamento y sin que vaya un juez que esté determinando las cosas, o sea, saltarse a los otros dos del Estado. No, eso me preocupa mucho. Felizmente he oído reacciones incluso de sectores de derecha más moderados que esto no es posible. A ver, y desde el punto de vista, además, económico, lo estabas diciendo, tú como exministro de Obras Públicas sabes lo que significa el crecimiento, la inversión pública en un país para crecer. Hoy día veíamos que se están yendo capitales igualmente hacia el extranjero. ¿Vamos a tener la recuperación que esta reforma promete? ¿Esta reducción de impuestos es lo que va a generar nuevas inversiones? ¿Cómo ves tú desde tu perspectiva esta reforma para retomar el crecimiento? Lo que yo veo es que incluso la concertación no hizo todo lo que debió hacer para crecer de nuevo. Porque las cifras que veíamos en el Colegio de Ingenieros, en el Instituto de Ingenieros, en los estudios que se hicieron por todos lados, alrededor del 2015 Chile empieza a avanzar en una meseta, no crece la economía. La ley del cobre, la producción de frutas, algo, innovamos, pero en materia de maderas, en materia de pesca, en materia de minería, lento crecimiento. Y eso es lo que se llama cambio de la estructura productiva o política industrial, en que tú te vas a meter a ver en qué vas a empujar, como por ejemplo el litio. Vamos a dejar que las empresas vengan por su cuenta y yo las autorizo. Eso pasó, eso fue en la década de los 80, de la década de los 90, pero si tú quieres crecer, tienes que elegir por dónde te vas a meter. La ministra de Ciencias... Y eso significa, un Estado que empuje. Si un Estado no empuja o siguen con esta historia que el Estado no se meta o el Estado mínimo, China no va a salir adelante, pero que sea más eficiente, claro. Bueno, que sea más eficiente. ¿Qué te parece la ministra Lincoln Lao? ¿Tú has tenido relación con ella por el Congreso Futuro y porque están viendo una comisión para ver precisamente hacia dónde se quiere desarrollar el país, pero ella ha tenido intervenciones bien desafortunadas también? Claro, está metida en un pequeño embrollo.
y la gente que está reclamando porque quiere cambiar la política y las becas con mucha, digamos, prontitud, sin madurar, sin avanzar gradualmente. Entonces yo diría, uno de sus criterios, es decir, porque una de las informaciones que entregó y conversé con ella es que ¿cómo es posible que Chile destine de las fondos Fondesit 1 y tanto por ciento, dijo ella, a minería, siendo el sector más importante? Claro que hace sentido que uno pudiera ir ordenando la orientación de las becas y de la investigación en los sectores que nosotros tenemos que ser vanguardia. Pero tal vez la experiencia política es muy importante cómo se hace, porque tienes que conversar con los científicos, tienes que conversar con las universidades y por lo tanto tal vez proponer una política gradual de corrección. Entonces ahí hay un problema que es más que de orientación, es de manejo de la institucionalidad para lograr resultados de manera gradual. Bueno, viste, también tiene relación con este noveno presidente, algo ahí a través de su ministra de Ciencia. Sergio, se nos acaba el tiempo, pero de toda esta historia recorrida, de estos 60 años, ¿hay algo de lo que tú digas, pucha, me arrepiento? Uy, uno se arrepiente de tantas cosas, tal vez de haber sido candidato presidencial para perder o perder, pero no haberme restado cuando mi partido lo señaló y yo tenía la experiencia de senador y ministro de Educación y de Gobierno, en fin. Pero yo diría que hice todo lo que pude como ministro de Educación. Si tú me preguntas qué es la pega más linda que he tenido, ministro de Educación. O sea, ahí cambia el país. Y miremos la última pregunta hacia adelante. Yo me acuerdo cuando tú dijiste, este país, si quiere cambiar, tenemos que instruir a los niños y enseñarles inglés. Hoy día, ¿qué dirías tú que es la clave para el desarrollo del país pensando en la formación? Bueno, cuando dije inglés y le hablé al presidente Lagos, le dije, oiga, hemos hecho tratado de libre comercio con todo el mundo. ¿Qué otra cosa nos da una dimensión de globalización a los chilenos? Hablar, no estar aislados los chilenos, muy poco inglés y además tenemos pocas relaciones internacionales, estamos muy lejos. Hoy día estar en los grandes cambios mundiales, yo creo que eso es absolutamente fundamental y eso significa, uno, leer. Cuando la mitad no lee en segundo básico, como dicen todos los estudios, y no puede leer un párrafo seguido, ¿cómo se va a mostrar en inteligencia artificial? El riesgo de brechas más grande y de desigualdad más grande, eso me preocupa mucho. Entonces, cuando hablo de educación para la democracia, hablo de educación para tener juicio propio y tener capacidad de crítica a lo que va a venir del deepfakes, en que todas las cosas van a ser como de mentiras si tú no eres capaz de conversar y de entender. Y cuando tengas a todos los robots, Elon Musk está hablando de que va a haber tantos robots y en China están produciendo una cantidad como ciudadanos, como personas en el mundo. Entonces, el tipo de relaciones humanas que se nos viene encima con mucha rapidez va a requerir de un grado de capacidad intelectual muy grande. Y nosotros tenemos una educación pública atrasada, tenemos un tercio de nuestros alumnos como si fueran el resabio, la inteligencia solo para unos pocos. La última prueba PAES, por lo menos un numerito quiero darte, de 100 mejores puntajes de la PAES, la última cifra que vi es 1 de educación pública, 1 de educación particular subvencionado, 98 ¿de quién? ¿De cuántos? Del 7% de los alumnos de Chile que están en las escuelas pagadas. Ese es el desafío. Esa es mi gran preocupación para el futuro de Chile. Sergio Bitar, muchísimas gracias. Este libro se va a presentar el próximo 27, lo va a presentar Carlos Peña, Josefina Arauz y Claudia Hayes en el GAM. Así que aquí está el libro, la invitación también. Muchísimas gracias por haber compartido parte de estos 60 años aquí en estos escasos minutos. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias por invitarme, Matilde. Gracias a ti, Sergio. Hacemos una pausa a esta hora de la tarde y ya estamos de regreso.
Esta tarde fue detenido un sospechoso de las amenazas a 4 universidades de la capital, lo que obligó a suspender las clases presenciales en todos los establecimientos. La diligencia fue realizada por personal de la PDI e Ignacio Muñoz nos va a contar los detalles de las medidas que se vieron forzadas a adoptar las 4 casas de estudios superiores. Hola, Ignacio. Hola, muy buenas tardes. Y sí, hoy día fue una jornada particularmente tensa en el contexto educacional. Fueron 4 las universidades que tuvieron que cancelar sus clases presenciales producto de razones de seguridad. Estas universidades son la Universidad de Santiago de Chile, también la Universidad Diego Portales, la Alberto Hurtado y también la Universidad de Humanismo Cristiano. Partamos con el caso de la Universidad Santiago de Chile, porque la comunidad de esa universidad el día de ayer recibió un mail titulado "Haré una masacre", así se titulaba el mail, en donde una persona anónima detallaba que durante esta jornada, viernes 21 de agosto, iba a entrar a la sede con una pistola, con un cuchillo, y amenazó de matar, de balear y también de acuchillar a todo el que se lo cruce. Esa fue la amenaza que hizo anónimamente esta persona en este mail y que produjo la alerta en la comunidad de esta universidad. Pero nosotros estuvimos afuera hoy día de la universidad y claramente las clases estaban suspendidas, no había nadie, pero sí nos encontramos a una persona que trabaja al interior y ella nos contó que hace unas semanas había vivido una situación que adelantaba esto. Habían panfletos tirados afuera de la universidad en donde se advertía que justamente durante esta jornada iba a haber un ataque y por lo tanto esto era algo que se venía hablando en la universidad y probablemente fue considerado para tomar la decisión de suspender las clases. Pero bueno, como comentábamos, no fue la única institución de educación superior que tuvo que hacer esto. También está el caso de la Universidad Alberto Hurtado y también la Diego Portales, quienes se limitaron al comunicado en donde dijeron que sus clases iban a ser suspendidas al menos de manera presencial por razones de seguridad. No se detalló cuál fue el tipo de amenaza que se recibió ni cuál es la razón por la que se tomó esta medida, pero sí se sabe que fue por temas de seguridad y que las clases fueron suspendidas durante esta jornada. Y luego, durante el día, se sumó también la Universidad de Humanismo Cristiano, que ahí sí, ellos en el comunicado confirmaron que se trataba de una amenaza de un eventual tiroteo al interior de la sede y por lo tanto durante la tarde también suspendieron sus clases de manera presencial. Escuchemos las reacciones que tuvieron desde el gobierno. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió sobre esto y también la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, así que escuchemos sus palabras. Han habido amenazas de bomba, esto no es algo nuevo, recordemos hace un mes y medio hubo 6 avisos de atentados en el día. Se toman todos los protocolos para darle tranquilidad a los estudiantes, a la comunidad educativa, y ahí está el Grupo de Operaciones Especiales haciendo las revisiones de rutina para descartar cualquier riesgo, pero es el estándar que hay que seguir para darle tranquilidad a la población. Esta mañana algunas instituciones de educación superior recibieron algunas amenazas. Rechazamos categóricamente las amenazas porque las instituciones de educación superior son espacios de formación, de investigación, donde no cabe ni la violencia ni las amenazas. Además, las instituciones de educación superior tienen sus autoridades y tienen su autonomía y tienen sus propios protocolos internos, que es lo que esta mañana han aplicado. Pero bueno, como comentábamos, estas no fueron las únicas situaciones que pusieron en tensión la seguridad de un establecimiento educacional durante el día, porque también hubieron noticias respecto a un estudiante del Instituto Nacional, José Miguel Carrera, que fue detenido el día de ayer, jueves por la tarde, producto de que es acusado de ser el responsable de amenazas contra el inspector general del colegio hace alrededor de un mes atrás. Fue una noticia que se comentó, hubo una suspensión de clases. Esto partió el 11 de junio cuando el inspector del Instituto Nacional recibió una amenaza anónima de un atentado en donde se le envió una foto de una mesa y en la mesa había municiones, había también un cuchillo y una cortapluma, bien digo, y acompañaba de un texto en el que anunciaba un tiroteo al día siguiente en el colegio. Y fue producto de eso que el día 12 de junio se suspendieron efectivamente las clases en el Instituto Nacional. Lo que pasó el día de ayer fue que se encontró al sospechoso de haber realizado este anuncio de atentado y bueno, es un estudiante del instituto, tiene 20 años y bueno, se allanó su domicilio, fue el OS9 de Carabineros a cargo del operativo, donde pudieron incautar elementos ilegales como 25 cartuchos
de munición, de distintos tipos de munición, también sustancias como morfina, y le encontraron 14 teléfonos celulares. Así que eso también va a ser parte de la investigación y de lo que se tiene que tomar en cuenta para enfrentar el juicio, ¿no? Y bueno, la Fiscalía pidió prisión preventiva para este joven o adolescente de 20 años, estudiante de 20 años, y el juzgado no se lo dio, pero quedó en detención transitoria, y el Ministerio Público apeló, y por lo tanto el día de mañana va a ser en la Corte de Apelaciones que se va a revisar finalmente cuál va a ser la situación de este estudiante de 20 años que fue detenido por amenazar al inspector del Instituto Nacional. Escuchemos las palabras del teniente Felipe Cortés, miembro del equipo OS9 de Carabineros, y también del fiscal Ramón Vélez de la Fiscalía Centro Norte. Tras la diligencia investigativa se logró identificar a esta persona, siendo una persona chilena de 20 años de edad que mantenía antecedentes policiales anteriores por los delitos de robo con intimidación, hurto y desórdenes públicos. Además, era alumno de 4º año del mismo Instituto Nacional. Tras esta diligencia se logró su detención e incautar evidencia de interés criminalístico al interior de su inmueble. Se presentó una denuncia respecto de una amenaza de un tiroteo en el Instituto Nacional, y la denuncia la realiza un profesor que además es inspector del instituto. Nosotros solicitamos algunas diligencias, respecto de esa arrojó que efectivamente dimos como el domicilio del imputado a través de la investigación por redes sociales. Lo más relevante es que se le incautaron una cantidad importante de municiones. Bueno, y por lo tanto, como comentábamos, una jornada bastante tensa en temas de seguridad, en temas del contexto educacional, y finalmente este joven va a tener que ver mañana en la Corte de Apelaciones cuál será su situación respecto a la prisión preventiva que pide el Ministerio Público por haber amenazado y haber anunciado un tiroteo al interior del Instituto Nacional. Bien, muchísimas gracias, Ignacio. La información entonces policial de esta hora de la tarde. Vamos a ver qué pasa, así es. Gracias, Felipe. Muy buenas tardes y despedimos con esta información deportiva a esta hora. Hoy es noticia, gracias por habernos acompañado. Sigan en nuestra sintonía. Les contamos que a esta hora Santiago tiene 17 grados, para mañana se espera una máxima de 27. Aprovechen la temperatura de este fin de semana y nos reencontramos el lunes.